Bienvenidos de nuevo a su canal, donde siempre nos gusta desenterrar esas historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense para una revelación que honestamente nos ha dejado a todos un poco patidifusos. ¿Se imaginan a un personaje que asociamos con la seriedad, la estrategia y un toque de intelectualidad, de repente inmerso en el mundo de la aventura épica? Pues agárrense porque la sorpresa del día es que Demet inicia clases de Sandokan. Sí, han oído bien. Sandokan, el tigre de Montpracem, el azote de los mares, y Demet, nuestro querido Demet, aprendiendo sus artes. ¿Quién lo vio venir? Yo, la verdad, estoy igual de intrigado que ustedes. Así que si les gusta desentrañar misterios y descubrir facetas ocultas de nuestros personajes favoritos, no olviden pulsar ese botón rojo de suscribirse, que cada semana traemos algo que los mantendrá enganchados. Empecemos esta aventura. Siempre hemos conocido a Demet por su mente aguda, su capacidad para el análisis profundo y su habilidad para navegar por aguas, a veces, bastante turbulentas del conocimiento. Lo imaginamos rodeado de libros, de debates intelectuales, quizás organizando conferencias o liderando proyectos que requieren una planificación meticulosa. Su imagen pública proyecta una calma calculada, una profunda reflexión antes de cada acción. Lo asociamos con la arquitectura de ideas complejas, con la deconstrucción de problemas y la construcción de soluciones elegantes. Pero, ¿Sandokan? La sola idea conjura imágenes de selvas exóticas, de barcos piratas surcando el océano Índico, de duelos a espada bajo el sol abrasador, de estrategias de combate audaces y de un carisma indomable que atrae a seguidores leales. Son mundos que a primera vista parecen diametralmente opuestos. Y de repente, ¡boom! Demet en ese escenario. Al principio, cuando escuché los rumores, pensé que era una broma, una metáfora, una exageración de esas que tanto nos gustan en este canal para generar expectación. Pero cuanto más investigaba, más información comenzaba a llegar, más piezas del rompecabezas se iban ensamblando, más me daba cuenta de que esto era real, una inmersión total, un compromiso que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre él. Imaginen la escena. Demet con su habitual semblante pensativo, su mirada que parece escudriñar más allá de lo aparente, pero ahora, quizás, con una bandana al viento, ajustándose un turbante improvisado, o peor aún, practicando el manejo de un sable con una concentración feroz. Es una imagen que desafía nuestras expectativas, ¿verdad? Rompe con la imagen preconcebida que muchos de nosotros tenemos de él. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante este giro. No se trata de una simple aparición, ni de una participación esporádica como invitado en alguna temática especial. Estamos hablando de un proceso de aprendizaje, de una dedicación para encarnar, o al menos comprender profundamente, la esencia de uno de los héroes de aventuras más icónicos de la literatura universal. ¿Qué lo llevó a esto? Fue una curiosidad repentina y arrolladora, una apuesta personal contra sus propias limitaciones, un proyecto secreto largamente gestado. Las respuestas, como las buenas historias de aventuras, se van descubriendo poco a poco, con cada pincelada de información que nos llega, desentrañando un misterio que se va volviendo cada vez más cautivador. Para quienes no estén del todo familiarizados con el personaje de Sandokan, permítanme refrescarles la memoria con un breve pero jugoso resumen. Creado por el prolífico escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX, Sandokan es un príncipe malayo destronado, cuya vida da un vuelco dramático. Forzado a exiliarse y despojado de su legítimo trono, se convierte en un pirata temido y respetado en los mares del sudeste asiático, ganándose el apodo de El Tigre de Montpracem. Su vida es una saga épica de venganza contra el Imperio Británico, que le arrebató su tierra y su linaje. Pero no es solo un hombre impulsado por la venganza, también es un líder que lucha por la libertad de su pueblo, un estratega brillante y un compañero leal que inspira una devoción inquebrantable en su tripulación, los hijos de la India. Su vida está marcada por el amor apasionado, la valentía sin límites y un código de honor propio. Es el arquetipo del aventurero romántico, aquel que desafía al destino, que se rebela contra la injusticia y se forja su propio camino en un mundo a menudo cruel y despiadado. Ahora traslademos esa energía indómita y salvaje de Sandokan a la figura de Demet. ¿Cómo se traduce la disciplina inherente y la lógica precisa de Demet en la audacia y la impulsividad que a menudo caracterizan a Sandokan? Piénsenlo detenidamente. Quizás Demet no esté lanzándose desde un mástil de un galeón pirata, pero es muy probable que esté abordando el aprendizaje de las artes de Sandokan con la misma rigurosidad metodológica con la que abordaría un complejo problema matemático.
O un intrincado tratado filosófico o la elaboración de un plan estratégico para un proyecto de gran envergadura. Estamos hablando de un estudio profundo y exhaustivo de la época histórica en la que se ambientan las novelas, de las tácticas de combate naval y terrestre de la época, de la mentalidad de un líder de guerreros que debe inspirar a sus hombres en las situaciones más adversas. Es muy probable que esté investigando las novelas originales de Salgari hasta el último detalle, analizando las diversas adaptaciones cinematográficas y televisivas que han existido, e incluso sumergiéndose en el estudio de la historia y la geografía de las regiones donde se desarrollan las vibrantes aventuras de Sandokan, para comprender el contexto y la atmósfera que dan vida al personaje. Pero los rumores no se detienen en lo meramente teórico. Sugieren de manera contundente que estas clases no son meramente académicas. Parece que Demet se está sumergiendo de lleno en el aspecto físico, en la encarnación del personaje. ¿Han imaginado alguna vez a Demet practicando esgrima, empuñando un sable con la destreza de un veterano? O quizás aprendiendo técnicas de combate cuerpo a cuerpo, perfeccionando su forma física para simular la agilidad y la fuerza del tigre? Entrenando natación en aguas abiertas, para sentir la brisa marina y la dureza de las travesías. O incluso adentrándose en técnicas de supervivencia en entornos salvajes, para comprender la crudeza de la vida fuera de la civilización. Es una transformación que va mucho más allá de lo superficial, es una inmersión profunda en un personaje que representa, en muchos sentidos, todo lo contrario a su imagen pública habitual, a su zona de confort intelectual. Y es ahí, en esa disonancia aparente, donde reside la verdadera magia de la sorpresa y el potencial de descubrir facetas insospechadas. Piensen en los elementos que definen intrínsecamente a Sandokan: su carisma natural para liderar, su astucia para planificar emboscadas magistrales, su coraje indomable para enfrentarse a enemigos superiores en número y poder, su sentido de la justicia, aunque sea a través de métodos poco ortodoxos y al margen de la ley. Demet, con su inteligencia analítica excepcional y su probada capacidad de análisis, podría estar encontrando paralelismos inesperados y fascinantes con estas cualidades. Quizás esté descubriendo que la planificación meticulosa de Sandokan, aunque en su ejecución parezca a veces impulsiva o audaz, tiene un trasfondo estratégico muy sólido y calculado, una lógica subyacente que él mismo podría comprender y aplicar. O tal vez esté aplicando su propia lógica y su conocimiento de la psicología humana para comprender las complejas motivaciones emocionales y el férreo código de honor que rigen al tigre de Montpracem. Es posible que Demet vea en Sandokan una figura que, a pesar de su naturaleza salvaje y su vida de pirata, poseía un profundo y arraigado sentido de la lealtad hacia su tripulación, de la protección incondicional de los suyos y de la defensa de sus ideales. Y Demet, con su reputación de ser un protector incansable de ideas, un firme defensor de principios y un intelectual comprometido con la verdad, podría encontrar una resonancia inesperada y profunda en ese aspecto del personaje. Además, la figura de Sandokan también representa la lucha incansable contra la opresión, la búsqueda incesante de la libertad frente a poderes tiránicos. Podría haber un mensaje subyacente, una conexión más profunda, en esta elección de Demet, alguna causa o ideal que él quiera explorar o, de alguna manera, destacar a través de esta inmersión. La especulación se vuelve deliciosa. Los detalles que han comenzado a filtrarse son fascinantes y alimentan aún más nuestra curiosidad. Se habla de un instructor muy particular, un experto de renombre en artes marciales históricas y en técnicas de actuación específicas para dar vida a personajes de aventura, alguien que no solo le está enseñando los movimientos y las coreografías de combate, sino que está ayudando a Demet a internalizar la energía visceral, la presencia escénica imponente, la mirada penetrante y desafiante de Sandokan. Imaginen las sesiones de entrenamiento, las arduas pruebas, los momentos de ensayo, los instantes en que Demet, quizás con una sonrisa irónica que solo él sabe dibujar, intenta adoptar la postura desafiante y la mirada fiera del tigre de Montpracem. Es un proceso de metamorfosis que promete ser épico. Y las preguntas, lógicamente, surgen por doquier, como cascadas de agua en una selva tropical. ¿Qué lo llevó a este punto? ¿Fue algo que se gestó en secreto durante mucho tiempo, un plan paciente y meticulosamente orquestado, o fue una decisión impulsiva, una chispa que se encendió de repente y lo arrastró en su arrollador torbellino? ¿Hay algún proyecto audiovisual en el horizonte que esté impulsando esta iniciativa? ¿Una obra de teatro que requiera esta preparación intensiva, una serie web que busque un enfo? ¡Qué novedoso! Un homenaje a Salgari en un formato moderno. La especulación es una parte intrínseca de la diversión en nuestro canal, y en este caso particular, la especulación es casi tan emocionante y cautivadora como la propia noticia.
Lo que está absolutamente claro es que esta incursión de Demet en el mundo de Sandokan es mucho más que un simple capricho pasajero o una excentricidad momentánea. Es una demostración contundente de versatilidad, de valentía para salir de su zona de confort, esa que tanto apreciamos y valoramos, y de una curiosidad insaciable por explorar nuevas facetas de la experiencia humana. Es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la asombrosa capacidad de sorprendernos a nosotros mismos y a los demás, de que las pasiones más intensas pueden surgir en los lugares más inesperados, y de que la vida está llena de aventuras esperando a ser vividas, ya sea entre las páginas de un libro, en la vastedad de un escenario, o en las profundidades de nuestro propio ser, esperando a ser descubiertas y desatadas. Consideren el impacto que esto puede tener, no solo en nuestra percepción de Demet, sino también como inspiración para todos nosotros. Si Demet, un personaje que admiramos profundamente por su intelecto privilegiado y su enfoque analítico, puede abrazar con tanto entusiasmo la audacia, la pasión y el espíritu indómito de Sandokan, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias limitaciones autoimpuestas, esas barreras invisibles que a menudo nos ponemos nosotros mismos? Nos inspira a cuestionar nuestras propias percepciones, a desafiar las ideas preconcebidas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre lo que somos capaces de lograr, a considerar que quizás hay un aventurero, un tigre, esperando ser despertado dentro de cada uno de nosotros, latiendo con energía reprimida. Es un llamado a la acción, una invitación a explorar nuestros propios monpracem internos, a desatar nuestras propias pasiones, sin importar cuán inesperadas, poco convencionales o incluso salvajes puedan parecer a simple vista. Quizás la mayor lección que podemos extraer de esta sorprendente e inspiradora iniciativa de Demet es la importancia fundamental de la curiosidad y la voluntad incansable de aprender. Sandokan no nació siendo el tigre de Monpracem, se convirtió en él a través de la experiencia vivida, la determinación férrea y, seguramente, un proceso de aprendizaje continuo y arduo. Y si Demet, con su trayectoria consolidada y su reconocimiento público, decide embarcarse voluntariamente en este camino de aprendizaje intensivo, de autodescubrimiento y de expansión de sus horizontes, ¿qué excusa válida tenemos nosotros para no explorar esas áreas que siempre nos han llamado la atención, que nos han intrigado, pero que hemos dejado de lado por miedo al fracaso, por dudas sobre nuestras capacidades o por simple falta de iniciativa y empuje? Piénsenlo detenidamente. Demet, un personaje que admiramos profundamente por su mente brillante y su capacidad de razonamiento, ahora está explorando el vasto y emocionante mundo del espíritu aventurero, de la acción audaz y decidida, de la emoción pura y desinhibida. No se trata de renunciar a su esencia, a lo que lo define, sino de expandirla, de complementarla, de enriquecerla con nuevas dimensiones. Es como si su mente analítica, su intelecto agudo, estuviera ahora al servicio de un corazón intrépido, de un espíritu aventurero que busca nuevas experiencias. Y esa, amigos míos, es una combinación increíblemente poderosa y prometedora. Así que mientras esperamos ansiosamente más detalles sobre este fascinante proyecto de Demet y su profunda inmersión en el mundo de Sandokan, podemos tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestras propias clases de Sandokan. ¿Qué habilidades nuevas les gustaría aprender? ¿Qué aventuras, épicas o sencillas, les llaman la atención y les invitan a salir de su rutina? ¿Qué aspectos de ustedes mismos, quizás dormidos o subestimados, les gustaría desatar y explorar con valentía? La sorpresa de Demet es, en última instancia, una invitación inspiradora para todos nosotros a abrazar lo inesperado, a celebrar la audacia y a buscar nuestras propias aventuras, ya sean de proporciones épicas o de un carácter más íntimo y personal. En resumen, hemos quedado boquiabiertos, maravillados y un poco atónitos con la noticia de que Demet está tomando clases de Sandokan. Hemos explorado la figura icónica del tigre de Monpracem, desgranando sus motivaciones y su legado. Hemos especulado sobre cómo Demet, con su conjunto único de habilidades, su personalidad distintiva y su insaciable curiosidad, está abordando este desafío tan inesperado. Hemos considerado las posibles motivaciones detrás de esta sorprendente iniciativa y, lo que es más importante, el inspirador mensaje que puede transmitirnos a todos nosotros, la importancia vital de la curiosidad, la valentía necesaria para salir de nuestra zona de confort y la búsqueda constante y apasionada de nuevas experiencias y aprendizajes que nos enriquezcan como seres humanos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los misterios más intrigantes y fascinantes del momento. De verdad, ¿quién se lo esperaba? Si este vídeo les ha parecido tan sorprendente, cautivador e inspirador como a mí, por favor, no olviden dejar un me gusta enorme. Me encantaría leer en los comentarios qué opinan ustedes de esta noticia. ¿Se imaginaban algo así?
¿Qué personaje les gustaría ver en una faceta completamente inesperada y sorprendente? Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo secretos y desentrañando enigmas con nosotros, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones, revelaciones y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más saber por descubrir. Hasta entonces, sigan explorando, manténganse curiosos y atrévanse a vivir sus propias aventuras. ¡Chao!